Amigos, gracias por estar en nuestro canal, gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos para que más amigos se beneficien. Que Dios les esté bendiciendo a todos, amigos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la realización de esta útil herramienta casera, la cual hemos hecho pues con materiales reciclados. Prácticamente no hemos hecho ninguna inversión en dinero. Esta herramienta en el mercado puede costar, dependiendo pues del tamaño y de otras características propias, podría costar arriba de los 200, 300, hasta 500 dólares y mucho más todavía. Nosotros la hemos fabricado con materiales reciclados de nuestro taller, como pueden ver, un motor de lavadora con su correa, una transmisión de lavadora y luego pues los demás son pedazos de tubo, un cable de alimentación y funciona muy bien. Vamos a mostrarles en este video cómo llevarla a cabo hasta dejarla tal y como la estamos viendo acá ahora. Y pues en un próximo video veremos algunos usos, ya una aplicación directa de cómo aprovechar nuestra herramienta. Entonces comenzamos. Para llevar a cabo este montaje vamos a ocupar el motor de lavadora. Este es de la sección de lavado de una lavadora de 2 tinas. Es un motor de 3 cables para 120 voltios y da a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto aproximadamente. La transmisión de una lavadora, en este caso es de una lavadora ACEB, pero podríamos usar cualquier transmisión de lavadora como una lavadora de 2 tinas. Un interruptor de encendido y apagado, un cable de alimentación, en este caso de 3 conductores, fase, neutro y tierra. Vamos a ocupar también una pieza de hierro angular, este es de 1 pulgada por 1 pulgada de lado y de longitud pues de unos 35-40 centímetros puede ser. Puede andar ahí entre 35 y 45 centímetros. Y este tubo, que mide aproximadamente 1 metro, es de 2 por 2 pulgadas, metálico, ¿verdad? Entonces igual vamos a ocupar el capacitor del motor. Vamos a ocupar también estos pedazos de tubo de 1 por 1 pulgada cuadrado. Vamos a cortar uno que nos cubra esta longitud de la base de la transmisión, que nos quede unos 3 o 4 centímetros libres a cada lado. ¿Ven? Como aquí, así. Este pedazo de tubo mide 18 centímetros de longitud y vamos a cortar 2 cabos del mismo tubo, pero estos van a ser de 10 de longitud cada uno. ¿Okay? Vamos a soldar estos cabos de tubo de 10 centímetros en los extremos del tubo de 18 a 90 grados. ¿Okay? A 90 grados con respecto a este otro. Una vez que hemos soldado los cabos de tubo de esa manera, entonces tomamos la transmisión y calculamos el punto donde vamos a abrir los orificios, que queden repartidos, que no nos quede más corrido para un lado ni para el otro, ni más alto ni más bajo. Digamos, aquí nos está dando 8 centímetros, le damos los mismos 8 centímetros a este otro lado, para que no nos quede la transmisión inclinada hacia un lado. Ok, entonces ahí marcamos y perforamos los orificios con una broca de 3/8, ven, uno a cada lado. Ya que hemos realizado los orificios en donde vamos a sujetar posteriormente nuestra transmisión. ¿Okay? Este marquito lo vamos a soldar acá, pero para esto vamos a tomar en cuenta la medida que hay entre estos dos tubos. Aquí dice que la separación entre ellos es de 12.8 centímetros, entonces tienen que ser 6.4 el centro entre ellos dos. Mira que hemos hecho esa marca, esa raya a 6.4, es decir, al puro centro de estos dos tubos. Ahora vamos a medir el centro de esta pieza. Y como este tubo es de 2 pulgadas, entonces el centro es exactamente 1 pulgada. Lo marcamos ahí. Y aquí hemos marcado el centro, ¿lo ven? Hicimos una línea, una marca, en donde vamos a hacer coincidir la marca que hicimos en este tubo. Hacemos coincidir las dos marcas del centro y soldamos esta pieza. Para el siguiente paso yo voy a colocar la transmisión con sus pernos acá en el sitio en donde debe ir. Y aquí tenemos ya la transmisión en su sitio, como pueden ver, queda firme, no tiene juego, digamos. Ok, acá entonces ya está en el sitio en donde ya va a ir. Ahora vamos a calcular nosotros el punto en donde tiene que ir el motor. Entonces yo voy a poner este tubo que es de 1 pulgada por 1 pulgada y voy a colocar el motor, ven, ahí sobre el tubo. Y ahora la distancia que va a haber entre el motor y la transmisión depende de la longitud de la correa que tengan a mano. Entonces de acuerdo a eso le damos esta longitud al motor con respecto a la transmisión. Ok, algo que tenemos que procurar es que la polea del motor y de la transmisión queden alineadas. Ven, y ahí con la banda puesta en la polea del motor y en la polea de la transmisión, entonces ahí nosotros marcamos el punto en donde vamos a soldar el tubo en donde hemos apoyado el motor.
Ven, aquí he sujetado yo el tubo, ese es el punto en donde tiene que ir y tiene que ir a 90 grados con este otro y ahí lo soldamos. Aquí tenemos ya finalmente el tubo soldado. Entonces vamos a probar nuevamente el motor. Vamos a colocar entonces la correa y aquí tenemos ya ambas poleas girándolo, ven. Entonces, pero obviamente esto hay que ajustarlo. Para eso nosotros, como ya tenemos el motor alineado en el punto en donde va, nosotros lo podemos correr hacia acá hasta que ajuste la correa y quede tensa. De esta forma, aquí la correa va quedando más tensa, entonces nosotros le vamos a dar el ajuste hasta donde la correa quede lo suficientemente tensa, ¿sí? Como para que no se vaya a caer. Ok, entonces en este punto en donde ya ajustamos la correa, ponemos un cabo de tubo apoyado en el motor y tensamos hasta el punto en donde nos va a quedar la correa ya tensa, ahí sin desalinear las poleas, ¿verdad? Ahí colocamos el tubo y lo soldamos. Vamos a ver dónde nos quedó. Ahí, ok, en ese punto vamos a soldar este pedazo de tubo de unos 15 centímetros de largo. Miren, acá hemos puesto entonces estos dos pedazos de tubo en donde cabe perfectamente nuestro motor, cae muy bien ajustado en medio de los dos tubos. Incluso hay que hacerle un poco de esfuerzo. De esta forma el motor entra hasta abajo, él ahí no se mueve. Si ustedes quieren le pueden poner algo aquí arriba, ya eso son de ustedes, pero acá sí nos han quedado alineadas las dos poleas, la del motor y la de la transmisión. Aquí nada más ponemos la correa en medio de los dos, la metemos ahí y la hacemos girar un poco. ¿Ven? Quedó con la tensión suficiente, en realidad no quedó ajustada, apretada, pero tampoco quedó débil. Entonces ahí, como pueden ver, vamos a ponerlo en la posición que estaba inicialmente. Señores, esto tan sencillo que hemos logrado hasta ahora pues tiene algunos requisitos, ¿verdad? Esta pieza, este eje, tiene que quedar alineado con el centro de esta pieza de acá. ¿Bien? Tiene que quedar en línea, no puede quedar atravesado para allá ni para acá, tiene que quedar exactamente al centro, lo que es uno de los detalles. Lo otro es que tiene que quedar este eje de la transmisión, tiene que quedar también a nivel, no puede quedar más alto de aquí que de acá o más bajo de aquí que de acá, o sea, tiene que estar a la misma altura este extremo con este otro extremo, ¿okay? A la misma altura con respecto al tubo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no tomamos en cuenta esos requisitos, entonces nos va a quedar la máquina desviada. Igualmente, la polea de la transmisión tiene que quedar alineada con la polea del motor, ¿okay? Y ahí pues sería cuestión de ponerlo a funcionar. Ya la verdad pues es cuestión de conectar el motor, eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces hasta aquí estamos bien. Vamos a ver ahora, vamos a tomar la pieza de hierro angular y la vamos a cortar exactamente por la mitad. Esta pieza es de 35 centímetros de longitud, entonces hay que cortarla a 17,5. Aquí tenemos entonces ya las dos piezas cortadas. Estas piezas van a ir instaladas sobre el tubo, ¿okay? Van a desplazarse de esta forma. Ok, entonces vamos a unirlas una con la otra de esta forma. Yo lo haría de esta forma. Si ustedes prefieren cortar esta pieza por aquí, lo pueden hacer. Yo lo voy a realizar de esta manera para ahorrarme ese trabajito. Ya los voy a soldar ahí donde están, de modo que me quede una sola pieza que deslice sobre el tubo. ¿Ven? Bien, aquí tenemos entonces la pieza ya soldada con unos puntos de soldadura con esa medida. ¿Lo ven? Esto no puede quedar con juego. Tiene que quedar libre para que corra, pero que no tenga juego para ningún lado. Ok, ¿lo ven? Este es el desplazamiento que tiene que hacer. Tomamos esta otra pieza de tubo rectangular y le marcamos el centro. En este caso son 2,5 centímetros, puesto que tiene 5 centímetros de ancho. Ponemos esta pieza acá, la vamos a soldar en este punto, pero vamos a asegurarnos de que esta raya, o sea, el centro del tubo, quede exactamente correspondiéndose con el centro del eje de la transmisión. Ok, ahí, en el centro del eje, ¿lo ven? Y además de eso, acá tiene que haber un ángulo de 90 grados. Ok, tiene que dar a escuadra esta parte. 90 grados acá y en el centro del tubo el eje de la transmisión. Ok, soldamos esa parte entonces. Y aquí tenemos entonces ya esta pieza soldada. Como pueden ver, el centro del tubo rectangular está al centro del eje de la transmisión. Y por acá pues tenemos a 90 grados. Escuadra, ¿lo ven? Pero además este tubo vamos a dejarlo que sobrepase por lo menos 1 pulgada más arriba
del nivel del eje, ¿ok? Una pulgadita más aquí. Vamos a marcar en esta pieza el centro, en donde coincide con el eje de la transmisión, ¿lo ven? Ahí le marcamos el centro, y este mismo centro lo vamos a trazar con la escuadra hasta llegar al otro lado, en donde también vamos a darle en el centro. Vamos a perforar un agujero con una broca de 3/8. Y acá también, vamos a ver, en este punto, yo lo voy a hacer a 4 centímetros. De este borde, 4 centímetros aquí, y de aquí 2 centímetros. Ahí voy a hacer un hueco solo en esta pieza con la broca de 3/8. Aquí tenemos ya el orificio, como pueden ver, de lado a lado, y aquí hicimos el otro orificio. Entonces, a continuación vamos a tomar este es un tornillo de 5/16. ven, cabe bien en el hueco de 3/8. ven, lo vamos a pasar de lado a lado y vamos a soldar esta tuerca aquí. Este tornillo es el que nos va a permitir a nosotros fijar la pieza. Una vez que la posicionamos en el punto que le corresponde, pues nos va a permitir fijarla aquí, apretar con una llave, y ya la pieza no se mueve más de ahí. Ok, vamos a hacer lo mismo. Vamos a soldar una tuerca de esta misma aquí y otra al otro lado para colocar este perno. Ok, para colocar este tornillo yo sugiero lo siguiente: colocamos las tuercas donde van a quedar y llevamos la pieza al punto en donde hagan contacto los dos ejes. Ven, de manera que podamos nosotros poner el tornillo con el eje de la transmisión alineados por el lado y por acá arriba también. Okay, que queden alineados por todo lado. Ajustamos el tornillo y procedemos a soldar ya en esa posición. Nos aseguramos de que la pieza quede en el punto exacto en donde tiene que ir para ajustar el tornillo y soldar estas tuercas. Hemos realizado ya la soldadura de las tuercas por ambos lados, pero además le hemos puesto un cabo de varilla al tornillo para poder hacerlo girar. Igualmente se le hemos puesto a este otro. ¿ven? Ok, entonces si ustedes se fijan, cuando yo hago girar este perno, él se va aproximando al eje de la transmisión, y como pueden ver lo está haciendo al centro, ¿lo ven? Y por acá también, por arriba, quedó alineado por los dos lados, por lo menos lo más alineado posible, ¿verdad? Para pues tener un poco más de precisión en los trabajos que hagamos con ella. Hasta aquí, amigos, tenemos esta parte ya prácticamente a punto de finalizar. Falta colocar acá una herramienta ahí que nos sirva como punta de arrastre, y acá pues sería colocar una contrapunta. Vamos a ver cómo podemos improvisarnos unas ahí. Para la punta de arrastre yo voy a usar este mandril de media pulgada, que era de un taladro viejo que tenía por ahí. Vamos a tener que limar un poco. Vamos a pasar un poco la esmeriladora por acá para que él pueda ingresar hasta donde tiene que llegar, y luego con el mismo tornillo de la transmisión, de todas las transmisiones traen un tornillo acá, entonces con ese mismo tornillo vamos a sujetar el mandril. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es pasar la esmeriladora por acá. Voy a poner a girar el motor, pongo la esmeriladora para ir desgastando un poco esto y que pueda ingresar el mandril. Ahí pusimos a girar nuestra herramienta. Luego les explico cómo hacer la conexión, ahí un breve repaso por la conexión del motor, y pues aquí lo tenemos funcionando. El tema de la velocidad es algo que vamos a ver más adelante también. Entonces yo voy a limar un poco acá con la esmeriladora para introducir el portabroca. Luego de haber hecho eso, el mandril tiene que llegar hasta el tope para que podamos colocar el tornillo. Colocamos el tornillo dentro del mandril. ¿Ven? Luego lo instalamos y con un desatornillador en este caso de ranura, por el tipo de tornillo de pala, aquí lo ajustamos y ya quedó nuestro mandril colocado. ¿Lo ven? Ahí está. Entonces si ponemos a girar nuestro motor, y aquí tenemos el mandril portabroca ya instalado. Como pueden ver, gira de manera estable, no hace cabeceos. Y sería cuestión de preparar también la contrapunta. Fíjense cómo la contrapunta llega y se introduce en el orificio del mandril. ¿Lo ven? Eso es lo que tenemos que conseguir, que esto quede alineado para que pueda funcionar mejor. ¿ven? Vamos a prepararnos entonces algo que podríamos usar nosotros como contrapunta. Bien, es un tornillo de 3/8 y de 2 pulgadas de longitud. Lo ponemos en nuestro portabrocas.
Luego encendemos el motor y para comenzar cortamos la cabeza del... Lo que vamos a hacer, como ya le cortamos la cabeza, vamos a hacer una punta. Vamos a afilar la punta de este tornillo, igual con la esmeriladora. Bien, aquí le hemos hecho ya una punta al tornillo, entonces lo quitamos de ahí. Yo lo que hice aquí fue soldarle una tuerca al perno, ¿lo ven? Pero le dejé prácticamente más de la mitad de la tuerca libre para poder arroscarla aquí. Ok, yo lo voy a enroscar acá en donde ya he puesto previamente otra tuerca. ¿Ven? Y lo que voy a hacer es, ahí la voy colocando, la contrapunta, y esta otra tuerca la uso como contratuerca para apretar contra esta otra y que la contrapunta no se salga. Y aquí tenemos ya ajustadas las dos tuercas, tenemos la contrapunta y la punta de arrastre. Ok, bien, entonces para ir finalizando ya, señores, vamos a cortar dos piezas de hierro angular de 10 centímetros, más o menos 18 centímetros de longitud. A una de ellas le vamos a abrir un orificio acá de 3/8 en donde podamos colocar este tornillo. ¿Ven? Y vamos a soldar esta tuerca aquí primeramente. Ok, bien, una vez que hemos soldado la tuerca, obviamente este tornillo nos va a permitir a nosotros apretar esta pieza contra el tubo, y esto nos va a servir a nosotros para lo que es el portaherramientas, digamos. Vamos a ver, vamos a soldar ahora la otra pieza. Ven, de esta forma, aquí encima, igual que hicimos con esta otra. Bien, ahí tenemos entonces ya soldada la pieza, y como podemos ver, esto pues nos va a permitir a nosotros sujetar esta pieza firmemente. Bien, para el siguiente paso vamos a cortar un pedazo de tubo, en este caso de 18 centímetros de largo y uno de 7 centímetros. Le hacemos cortes a 45 grados y lo soldamos de esta manera. Y le abrimos a este más corto, le vamos a abrir un orificio de 3/8 acá, de lado a lado, más o menos a 1 centímetro del borde, del extremo. Bien, tenemos aquí la pieza soldada con el orificio realizado, y le ponemos entonces el tornillo. Y acá a este lado le vamos a poner la tuerca y la soldamos ahí en donde está ahora. Ven, hasta acá esto nos va a ir quedando de esta manera. ¿Ven? Yo puedo colocar ese tornillo ahí. Vamos a soldar esta pieza aquí. Bien, aquí tenemos ya esta pieza soldada. Entonces ven, y acá yo puedo aprisionarla o sujetarla con ese tornillo. Ok, entonces lo que sigue es esto. Vean, esta es una platina de 1 pulgada de ancho por 1/8 de espesor, mide 25 centímetros de longitud. Ok, entonces vamos a cortar acá, vamos a hacer un corte de 20 centímetros de longitud, de modo que podamos extraer la parte del medio y dejar únicamente dos bandas laterales. Ok, este corte va a ser hasta 20 centímetros. Ok, vamos a hacerlo con nuestra esmeriladora. Es más o menos esto, ¿no ven? De modo que pueda caber este tornillo, ¿no ven? Así. Ahora le vamos a soldar un pedacito de platina aquí de 1 centímetro tal vez. Bien, aquí tenemos esta pieza, entonces le podemos colocar acá el tornillo, como pueden ver, y sujetarla de esta manera. Bien, y nos permite subir, bajar, adelantar o retroceder según sea necesario. Y acá arriba vamos a soldar una platina, que ya sería prácticamente lo último. Soldar una platina aquí en forma de, como formando una T, digamos. Vamos a dejarla de modo que quede como un ángulo de 45 grados más o menos, y acá arriba la platina de unos 35 centímetros de longitud. Y aquí tenemos entonces lo que sería la base o el soporte de la herramienta, como podemos ver. Entonces esta es la idea básica, amigos. Yo voy a aplicar un poco de pintura para finalizar esto. Y acá tenemos entonces finalmente nuestra herramienta, luego de haberle aplicado una buena limpieza con thinner. Yo lo limpié con thinner para quitar cualquier grasa o suciedad que pudiera haber en los materiales, y luego pues le apliqué un poco de pintura. La pintura pues ya depende, va del gusto de cada quien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver la conexión eléctrica. Vean, con respecto a esto, yo les voy a dejar en la descripción del video, en la parte de abajo, un enlace a nuestro blog en donde nosotros sugerimos un diagrama de cómo hacer la conexión de este tipo de motores. Ok, muy sencillo, muy básico y fácil de hacer. Entonces yo voy a hacer aquí la conexión. Este tipo de motores tienen 3 cables. Uno de ellos es una de las bobinas, el otro es la otra bobina, pues tiene 2 bobinas, y uno de ellos es el terminal común del motor. Ok, entonces yo voy a conectar el capacitor, o que este capacitor tiene que ser el que le corresponda al motor, ¿verdad? No todos los motores llevan el mismo capacitor. Entonces en los dos cables, los dos terminales de las bobinas,
voy a conectar los dos cables del capacitor y el común lo dejo libre. Ok, pues si quieren ampliar un poco respecto a identificar las bobinas y eso, pues acá arriba les dejo un enlace a un video en donde nosotros les sugerimos la forma de hacer la identificación de las bobinas. Entonces voy a conectar esos dos cables ahí. Luego vamos a tomar un cable de alimentación de 3 conductores, lo ven. Uno es la fase, el otro es el neutro y un tercer cable de conexión a tierra. Entonces vamos a conectar primeramente el cable de conexión a tierra, lo vamos a conectar a un tornillo, a algún punto de la carcasa metálica del motor. Bien, luego de eso, de haber conectado a la tierra, entonces tomamos uno de los conductores del cable de alimentación y lo conectamos al terminal común del motor. Ok, recuerdan, a la bobina le hemos conectado los terminales del capacitor y al común le vamos a conectar uno de los conductores del cable de alimentación. Ok, nos queda un conductor libre del cable de alimentación, ¿verdad? Este lo vamos a conectar ya sea a este extremo del capacitor o a este otro extremo, es decir, a una bobina o a la otra bobina. Eso va a depender del sentido de giro que queramos darle a nuestro motor. Vamos a ver entonces, vamos a ponerle primeramente un poco de tape acá, un aislante. Bien, ahí tiene cinta aislante ya para evitar un cortocircuito entre estos dos conductores. Entonces vamos ahora a conectar nuestro cable de alimentación a un toma corriente que para nuestro caso es de 110 voltios. Ok, lo conectamos y con mucho cuidado tomamos el conductor del cable de alimentación que nos quedó libre y lo colocamos en uno de los terminales del capacitor, es decir, en una de las bobinas. Vamos a conectarlo en de este lado. Fíjense bien en el motor, a ver qué pasa. Ven, el motor giró en un sentido. Ven, ahí giró en un sentido, ¿lo ven? Ahora, si lo conectamos en el otro terminal, es decir, en la otra bobina, vean lo que sucede. El motor va a invertir su sentido de giro. Ven, ahí está girando al lado contrario. Entonces vamos a darle el sentido de giro que nosotros queramos. En este caso vamos a dejarle este sentido de giro, ¿ven? Ok, lo conectamos entonces allá. Pero como les digo, ustedes pueden cambiar el sentido de giro haciendo este cambio. Si ya vamos a hacer entonces ese cambio, desconectamos, le ponemos el conductor donde lo vamos a dejar y le ponemos cinta aislante. Y acá tenemos entonces finalmente la conexión ya aislada y lista para hacer funcionar nuestra herramienta. Este montaje del capacitor y los cables pues ya ustedes lo pueden ordenar de alguna manera que les quede ya una conexión permanente. Yo lo estoy haciendo nada más para la demostración. Incluso le pueden incluir un interruptor de encendido y apagado como el que les muestro en la descripción, en el enlace que les dejo a nuestro blog. Ahí van a ver ustedes cómo incorporar un interruptor a este mismo tipo de conexión. ¿Okay? Entonces acá si nosotros conectamos nuestro cable de alimentación, nuestro motor va a empezar a funcionar, nuestra herramienta va a empezar a girar, como pueden ver, y acá pues nos va a servir para colocar ya sea un trozo de madera, plástico, lo que queramos tornear en nuestro torno casero, y esta pieza nos sirve de base para la gubia o para la herramienta que vayamos a utilizar. Amigos, les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios. Espero que esta información les sea de utilidad también. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren muy bien, es nuestro deseo de siempre. Gracias, nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios lo permite. Hasta entonces, amigos, muchísimas gracias.